ver tantas caras bonitas, gente que nos visita. Hoy es el día del Señor y es un día hermoso. Hoy es un día para comenzar nuevas oportunidades, hoy es un día para tomar una mejor relación con Dios y hoy es un día también para comenzar una nueva serie de sermones en esta congregación de San José Sur. Vamos a iniciar una serie de sermones basada precisamente en los apóstoles de Jesús. Ciertamente no de todos ellos hay mucha información, pero hay algunos de ellos, hay algunas vivencias de estos hombres, de los apóstoles, los enviados de Jesús, que nos permiten sacar grandes enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. Estos 12 hombres, estos 12 apóstoles, sin duda alguna fueron privilegiados, caminaron junto con Jesús, vieron aquellas grandes hazañas, aquellos grandes milagros, escucharon con sus propios oídos la predicación de Jesús y caminaron con Él. Vieron su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y le vieron ascender al Padre. Sin embargo, muchas veces cuando leemos la Biblia, olvidamos algo muy importante. La leemos de una forma superficial o pasamos tan rápido en sus páginas que llegamos a olvidar que son historias reales, de personas reales que pasaron por situaciones y que al igual que usted y que yo, en algún punto ellos decidieron seguir a Cristo y moldear su vida de acuerdo a eso. A veces olvidamos que estos hombres eran de carne y de hueso. A veces olvidamos que estos hombres tuvieron que pasar complicaciones en su vida también. Así que el propósito del sermón en esta mañana es que podamos identificarnos con el apóstol Andrés, de quien vamos a estudiar el día de hoy y vamos a aprender juntos, para así, identificándonos con él, poder tomar decisiones como las que él en algún momento tomó. El ser humano es dado muchas veces a olvidar quiénes son las personas. Si usted ve en los noticieros, en los periódicos, redes sociales, a veces ponen, se peleó la cantante esta con este jugador de fútbol, o a este señor famoso se le tomaron fotos y sale con barriga, y la gente, oh, tiene barriga, pero si él es musculoso y siempre ha estado en buena forma. ¿No es eso normal? ¿No es lo que le pasa a los seres humanos? Los seres humanos tienen fortalezas, tienen debilidades. Y cuando leemos de los apóstoles, es el mismo caso. Los apóstoles hicieron grandes cosas, hicieron grandes hazañas, vieron cosas increíbles de Jesús, pero ellos seguían siendo humanos. Y ellos tuvieron que tomar decisiones como usted y yo. Y ellos tuvieron que pasar por situaciones de la misma forma en que cualquiera de nosotros tenemos que hacerlo algunas veces. Así que el día de hoy vamos a sacar o vamos a aprender de la Escritura 3 enseñanzas acerca del apóstol Andrés, que por cierto me encanta el nombre de este apóstol. Es un nombre maravilloso, póngaselo a sus hijos, por favor. El apóstol Andrés, vamos a encontrar que en el Evangelio de Juan, muy temprano en el ministerio de Jesús, de hecho el Evangelio de Juan se caracteriza por ir al principio del ministerio de Jesús y da muchos detalles de cómo Jesús empezó su ministerio. Habla acerca de los primeros encuentros con sus discípulos, los primeros milagros que hizo. Así que por favor acompáñenme a Juan capítulo 1, porque ahí vamos a aprender cómo Andrés muestra la actitud de aquel que quiere ser discípulo de Jesús. El apóstol Andrés nos muestra la correcta actitud de aquel que quiere ser discípulo de Jesús. Vamos a leer del versículo 35 al 42. Dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan, este es Juan el Bautista, el profeta, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Este es Juan el Bautista hablando de Jesús. Y dice:
le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que vemos acá en este texto una historia fascinante, una historia hermosa de cómo este apóstol Andrés se encuentra con Jesús y nos va a mostrar la actitud que debe de tener aquel que quiere ser un discípulo de Jesús. Pero quizás primero surge la pregunta: ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende de otro, es alguien que es instruido por otro mayor que él, con más conocimiento, y que él decide andar con esta persona para aprender lo que enseña. Como podemos ver, el texto nos muestra que inicialmente Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y este viene y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O he aquí el Cordero de Dios, dice el texto más específicamente. Y ellos le reconocen, ellos le ven. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Andrés inmediatamente? Bueno, él nos muestra que un verdadero seguidor, un verdadero discípulo de Jesús, le va a seguir a donde quiera que él vaya. Notemos que ellos, después de que Juan les dice: este es el Cordero de Dios, ellos le siguen, ellos van detrás de él, ellos siguen el camino por el cual Jesús iba. ¿Por qué? Porque estaban interesados en saber de él, en aprender de él, en ver aquellas cosas que él hacía. Y podemos ver en el texto que Jesús se vuelve a ellos y les pregunta: ¿qué buscáis? Y ellos le responden. Y eso nos enseña otra cosa más que alguien que quiere ser un verdadero discípulo de Jesús haría. Y eso es estar interesado en conocer más de él y compartir con él. Porque ¿qué es lo que le responden ellos a Jesús? Jesús les pregunta: ¿qué es lo que buscan? Y ellos le preguntan: maestro, rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Ellos querían tener una relación más cercana con Jesús. Ellos querían tener una relación íntima con Jesús en la cual pudieran establecer una buena amistad, una buena relación donde Él les enseñara y Él poder aprender como un discípulo más. Él había entendido que Juan el Bautista tenía un propósito y que ahora le estaba señalando quién era el verdadero maestro. Y deja a Juan el Bautista para seguir a Jesús, y no solamente se quedó con la idea de que Él era el Mesías, de que Él era el Cordero del mundo. Ellos querían saber dónde vivía, dónde moraba, e incluso pasaron la noche en el lugar donde Jesús vivía. ¿Por qué? Porque cuando ellos le preguntan, cuando ellos se indagan, Él les muestra: venid y ved, vengan, conozcan. Y hasta se quedaron esa noche con Jesús. Si hoy estuviéramos en aquel momento y nos dijeran: este es el Cordero de Dios, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Iríamos a preguntarle dónde mora? ¿Iríamos a ver qué Él espera de nosotros? ¿Buscaríamos qué realmente es lo que tenemos que hacer para estar en una buena relación con Él? ¿O simplemente diríamos: uy, sí, ahí va, y dejaríamos pasar aquella oportunidad? ¿Por qué motivo estamos hoy aquí en esta mañana? ¿Qué es lo que nos ha hecho venir aquí a entrar en un lugar donde se hacen cosas espirituales para adorar con personas que quieren ser espirituales?
¿Por qué estamos aquí si no es para seguir a Jesús? Y la palabra de Dios hoy nos dice que Él es el Cordero de Dios, que Él es el que quita el pecado del mundo, que Él es el único que nos puede permitir acercarnos a Dios. Y estamos acá. La pregunta es, ¿vamos a hacer como hizo el apóstol Andrés? ¿Vamos a seguir el camino de Jesús? Ya no un camino físico como una calle, pero sí un camino espiritual que Él ha marcado muy bien en la Escritura, que implica seguir la vida de Jesús, ser como Él era. Jesús dice allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es el camino, es a Él al que debemos de seguir. Así como físicamente Andrés lo siguió, ¿estamos dispuestos hoy a seguirle? ¿Estamos dispuestos hoy a aprender más de Él, a morar con Él, a tener una relación cercana con Él? ¿O vamos a dejar que la oportunidad se pase? Seguramente, si fuera una celebridad, muchas personas correrían a ver acerca de Jesús. Y muchos pasarían y querrían tomarse fotos en nuestro tiempo, un selfie, una fotografía que le firme la camisa, un autógrafo. Pero Jesús es mucho más que eso. Una celebridad no puede hacer nada por nosotros. Es más, donde vemos la multitud muchas veces sin saber qué es, decimos, bueno, voy a asomarme a ver quién es o qué está pasando. Y vemos ahí a ver qué es lo que está sucediendo, por qué la gente se amontona. Y tal vez es un jugador de la liga, de Saprissa, de Heredia, no sé cuál es su favorito. Pero ahí vamos a ver quién es. La pregunta hoy es, hoy que está mostrándosele a usted ese camino a Jesús, ¿se va a quedar viendo de lejos? ¿O le va a seguir como Andrés lo hizo? Y le va a preguntar, ¿dónde moras? Y va a buscar una relación con Él. ¿Cómo acercarse a Él? Porque eso es lo que Él espera de nosotros. Y no solamente eso. Eso es lo que nos conviene. Porque nos va a poner en un lugar seguro. Cuando aquí dice que era la hora 10, no es solamente que ya era tarde y ya. En aquellos tiempos, recuerden, no había alumbrado público. La gente se acostaba temprano. Si habían calles solas, podían haber animales peligrosos, ladrones de camino, y no era bueno que estos hombres regresaran a esas horas. Por eso se quedan con Jesús. Él les ofrece un lugar seguro, Él les ofrece un lugar donde pasar la noche con ellos. La pregunta es, ¿cómo vamos a pasar esta noche? ¿Vamos a pasarla con Jesús como lo hizo Andrés? ¿Vamos a estar con Él? ¿Vamos a conversar con Él? ¿Vamos a tener esta relación con el Padre a través de Cristo? Hoy es esa oportunidad. Hoy estamos viendo el ejemplo. Ahora lo que sigue es tomar la decisión de decidir hacerlo. Que no entre por un oído y salga por el otro. Porque un verdadero discípulo, alguien que realmente quiere ser discípulo de Jesús, está interesado en conocer más de Él y compartir con Él. Así que, ¿quién desea ser discípulo de Jesús en este día? ¿Quién desea ser ese que tiene una relación cercana con Jesús? Donde va a estar en ese lugar seguro con Él, donde le va a ofrecer ese abrigo necesario. Si usted está pensando en eso, en ser uno de ellos, por favor, pase conmigo a la siguiente enseñanza de esta mañana, donde el apóstol Andrés nos enseña que hay un punto en el que Jesús nos muestra que es algo que debemos de hacer y debemos de hacerlo. Andrés muestra que cuando Jesús espera algo de nosotros, debemos hacerlo. Así que esa es la siguiente enseñanza en esta mañana. Y vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 20. Dice así, Mateo 4, del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, esto es al norte de Palestina, un gran lago, dice, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, ¿y a quién? Andrés, su hermano, que echaban la red al mar
porque eran pecadores. Pescadores, perdón. Porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así que cuando Jesús espera algo de nosotros, nosotros debemos hacerlo. Eso es lo que nos muestra este texto. Hay algo que olvidé de mencionar del punto anterior, que es muy importante, y lo voy a retomar precisamente porque tiene que ver con este punto. Y es que cuando vemos que después de que Andrés, allá en Juan capítulo 1, fue y moró con Jesús, ¿qué fue lo que hizo después? Él fue y tomó a su hermano Pedro y lo trajo hacia Jesús, y Jesús lo llamó Cefas, que quiere decir Pedro. Así que una persona que realmente quiere ser discípulo de Jesús hace eso mismo que hizo Andrés. Trae personas a Cristo, quiere mostrar quién es Él, quiere mostrar cuál es aquel Salvador, y les va a mostrar el camino que tienen que seguir. No se lo van a callar. Jesús ofrece tantas cosas, tantas bendiciones, que créame, hermano o visita, usted no quiere estar lejos de Él. Usted no quiere que los que usted ama estén lejos de Él. Usted va a querer acercarse nuevamente a Él y atraer a aquellas personas a la presencia de Jesús. Así que eso es algo que no quería dejar sin mencionar en cuanto a lo que Andrés nos muestra de aquel que realmente es un discípulo de Jesús. Disfruta de su compañía, pasa con Él, pero trae a otros a la presencia de Cristo. ¿Y por qué es tan importante mencionar eso? Bueno, en los dos siguientes puntos lo va a ver. Ahora vemos que están Andrés y está su hermano Pedro, aquel que Andrés le había presentado a Jesús y que Jesús le puso por nombre Pedro o Cefas, Simón. Estaban Simón y Andrés, ¿qué estaban haciendo? Estaban pescando, y Jesús se acerca a ellos y les dice entonces en el texto: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo que Jesús le está pidiendo a Andrés y a Pedro? ¿Qué es lo que le está pidiendo a estos dos hombres Jesús? No es cualquier cosa. ¿En qué trabaja usted, hermano, hermana visita? ¿Trabaja usted para el gobierno? ¿Para una empresa privada? ¿Trabaja en lo propio? No lo sé. No sé en qué trabajan todos ustedes. Pero sin importar, póngase por favor en esta mañana en la situación de Andrés y Pedro. Ellos estaban echando la red, estaban buscando el sustento del día a día. Y Jesús no les estaba pidiendo algo fácil. Les está diciendo que dejen sus redes y que los va a hacer pescadores de hombres. Los iba a convertir en sus discípulos de una forma permanente. Si bien en Juan capítulo 1 vimos que ellos se acercaron a Jesús, no se engañen. Aquí había pasado algún tiempo. Ellos seguían trabajando en el mar. Ellos seguían tirando redes, seguían pescando. Aunque habían conocido de Jesús, no habían dedicado su vida por completo aún a ser discípulos de Él. Y ahora siguen su día normalmente y se aparece aquel maestro y les dice: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Jesús les está pidiendo algo grande. No es una decisión fácil. Tienen que dejar a un lado. Sabemos que Pedro tenía esposa y tenía familia, porque luego se nos habla de la suegra de Pedro también. Y Pedro, en este caso, ¿qué es lo que hace? Precisamente tiene una acción inmediata. Andrés, ¿qué es lo que hace? Tiene una acción inmediata. Inmediatamente dejaron sus redes. Ellos actuaron con prontitud, de forma diligente. ¿Por qué? Porque ya habían estado en la presencia de Jesús, habían entendido quién Él era y habían entendido que realmente la decisión que estaban tomando valía la pena.
Y amado hermana, persona que nos visita, vale la pena dejar cosas atrás por Cristo. Ya Él no le va a pedir como a aquellos dos hombres que deje su trabajo botado, claro que no. Ya estamos en otro tiempo. Aquellos hombres estaban siendo seleccionados para ser apóstoles de Cristo e ir a trabajar entregando el mensaje de Dios. Y efectivamente usted puede entregar el mensaje de Dios, poner a Dios como su prioridad y tener una vida cristiana. Pero ¿cuál es el punto aquí? Cuando Cristo nos llama, hay cosas que hay que dejar atrás. Y a veces es difícil. A veces son cosas que consideramos necesarias. A veces son cosas que creemos que no podemos vivir sin ellas. Pero estos hombres dejaron estas redes y fueron en pos de Cristo. Ellos lo hicieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya habían entendido quién era Jesús. Ya habían iniciado ese proceso de ser discípulos. Y sabían que en Él nada iba a faltar. De hecho, en Mateo capítulo 6, más adelante de esto, vemos cómo Jesús le dice a sus discípulos que no se afanen, que no se preocupen. Y les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué está hablando? De alimento, de abrigo. Y efectivamente Jesús en todo momento les deja claro a sus apóstoles que no tenía dónde poner la cabeza, que no tenía dónde dormir con ellos. Pero aún así, ellos pasaron 3 años con Jesús en el ministerio y siempre tuvieron que comer, siempre tuvieron dónde dormir. Lo sabemos porque al final de los evangelios ellos siguen vivos. No se murieron por dejar cosas atrás para Jesús. Así que la pregunta es, el día de hoy, ¿cuánto vamos a esperar para hacer esos cambios que Jesús espera de nosotros? Repito, no quiere decir que usted deje su trabajo, que deje su profesión. Jesús ya no le pide eso a usted como a Andrés y a Simón, pero sí hay cosas que le pide que deje. Hay prioridades que están antes que Él, que tienen que venir después. No hay manera de tener 2 prioridades en primer lugar. Es una sola, y ese es Dios. Es la salvación. Y Él está pidiéndonos que busquemos primero de su reino. ¿Cuánto vamos a esperar para hacer eso? ¿Cuánto vamos a dejar que sigan sucediendo cosas que Cristo nos pide que dejemos atrás? Pueden ser actitudes, pueden ser sentimientos, pueden ser algunas veces amistades que no nos benefician, o algunas actividades que delante de Dios nos ponen en una condición que no es deseable. Sin embargo, ¿qué es lo que espera Jesús de nosotros con estas cosas? Que actuemos inmediatamente, así como el apóstol Andrés nos lo muestra. Y vemos que eso es tan importante que no fue solo Andrés el que tomó la decisión, sino también su hermano Pedro. Ambos llegaron a comprender la magnitud de lo que se les estaba ofreciendo, y era algo más grande que lo que ya tenían. En esta mañana es igual, es lo mismo. Jesús nos está ofreciendo algo tan grande. Jesús nos está ofreciendo el perdón de los pecados, una vida eterna, una relación con Dios. Es algo tan grande que lo más natural sería inmediatamente dejar aquellas cosas que no nos convienen atrás y seguir el camino de Cristo, seguir ese llamado, esa atención que Él quiere que le pongamos. Si nos ponemos a pensar con honestidad y vemos dentro de nuestra mente, los mandamientos que Dios nos pide seguir no son gravosos, no son difíciles. En realidad son cosas que nos van a traer un beneficio. A una adoración el primer día de la semana nos va a recordar que dependemos de Él, que Él nos ha dado tanto. Todos los otros días de la semana, todas las otras horas de la semana, Él mismo nos las da. Y al venir aquí y adorar, podemos recordar realmente lo bueno que Él es
y que nos deja no solamente disfrutar lo que nos da, nos deja estar con Él para iniciar la semana de una manera que podamos recobrar fuerzas espirituales. Amén. Ese mundo no tiene piedad. Cuando en el mundo nos quieren hacer daño, lo van a hacer. Cuando en el mundo va a venir el sufrimiento, va a venir. No van a tener piedad de nosotros. Pero Jesús hizo una oferta a estos hombres porque Él sabía que iba a cubrir lo que ellos ocuparan. Él sabía que lo que les estaba ofreciendo valía la pena. Así que estamos preparados en esta mañana para ir en pos de Jesús y ser pescadores de hombres, ir a traer más gente a Jesús, tomar la decisión de dejar cosas que ya no ocupamos atrás para tomar las cosas espirituales. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Por qué es eso tan valioso? ¿Puede ser eso más grande que la vida eterna? No lo creo. Si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que no lo es. No lo es. Pero al final en la vida real lo que depende es tomar esa decisión de dejar esas cosas atrás, como Andrés y Simón dejaron sus redes, y seguir adelante en el camino de Cristo. Finalmente, sabiendo ya que Andrés el apóstol nos muestra la verdadera actitud de aquel que quiere ser discípulo de Jesús, y que nos muestra también que cuando Jesús espera algo de nosotros, debemos hacerlo, vamos a ver una tercera enseñanza del apóstol Andrés, y es que sin importar lo que pase, hay que permanecer en Cristo. Amén. Para eso le voy a pedir que me acompañe a Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Hechos 1, 13 al 14. Del 12 vamos a leer. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, ¿quién? Pedro, hoy hemos oído de él, y Jacobo, Juan, ¿quién más? Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celote, Judas, hermano de Jacob. Y dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿En qué nos muestra esto? Que sin importar lo que pase hay que permanecer firme en Cristo. Bueno, para ver eso primero quiero mencionar algunas cosas de forma hipotética, es decir, como si hubieran sido, aunque no fue así. Si Jesús hubiera sido un fraude, en primer lugar no habría un motivo por el cual leer de Andrés en esta lista que se está dando acá. Si Jesús hubiera sido un fraude, si no hubiera muerto y no hubiera resucitado, Andrés no hubiera sido mencionado en el libro de los Hechos. Incluso difícilmente el libro de los Hechos se hubiera escrito. Humanamente hablando, si hubiera sido un fraude el cristianismo y lo que Jesús hubiera hecho, si eso hubiera sido un fraude y no hubiera sido real, era más fácil para Andrés, el apóstol, no involucrarse en una nueva religión que iba a venir a cambiar la mente de los judíos, la mente de los romanos, la mente de los gentiles. ¿Para qué se va a oponer a todo aquello cuando puede continuar en su antigua religión? Si Jesús hubiera sido un fraude, realmente Andrés simplemente hubiera continuado su vida y no estaríamos nosotros hablando hoy de él aquí. Pero ¿qué fue lo que pasó antes de que nosotros leyéramos que estas personas subieron al aposento alto? Lo que sucedió fue que durante 3 años los 12 apóstoles, incluido Andrés, moraron con Jesús y vieron sus maravillas y vieron cómo resucitaba muertos, cómo curaba enfermos, cómo libraba de los pecados, cómo hablaba con sabiduría.
Después de esos 3 años le ven como muere y es entregado por gente envidiosa a los romanos para que le maten en una cruz. Y la gente pide que este hombre muere y lo asesinan en una cruz. Y todos sus discípulos se ponen tristes y se dispersan, porque aquel maestro de 3 años que estuvo con ellos había muerto. Sin embargo, 3 días después, Jesucristo resucita de la muerte, vence a la muerte, no es atrapado por ella, y se les aparece, y se muestra ante ellos, y les muestra su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Aquel que se había hecho carne, murió en la carne, pero también resucitó y se les mostró a ellos. Después de una muerte clara, con evidencias de que no había quedado vivo, muerto, que no había quedado vivo, que murió contundentemente. Después de esto, 3 días después, se muestra vivo ante ellos, les muestra sus llagas, su costado, come con ellos. Y un tiempo después, unos 40 días después, ellos le ven ascendiendo al Padre entre las nubes, con la promesa de que un día va a regresar. Así que, ¿por qué es tan importante ver a Andrés en esta lista que se menciona acá en Hechos 1:13? Porque si todo esto hubiera sido una farsa, humanamente hablando, era más fácil para Andrés evitarse los problemas de empezar una nueva religión, los problemas con su familia, con sus amigos, ser asociado a aquel hombre que se le quiso dar una mala reputación, Jesús de Nazaret. Eso era más fácil, alejarse de todo ello. Incluso después iba a venir una persecución por los cristianos. Pero Andrés decidió permanecer ahí. ¿Por qué? Porque claramente Jesús había resucitado. Y por eso después le vemos acá, junto con las mujeres, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, le vemos acá reuniéndose y perseverándose en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Él está participando de esto que Jesús les encomendó. ¿Por qué? Porque sin importar lo que viniera ahora, sin importar con todos los cambios que vinieran ahora con el cristianismo, y sin importar que Jesús había muerto, Él también resucitó. Y eso era una razón suficiente para que Él decidiera continuar en la vida cristiana. Y ningún peligro de muerte, ni ninguna sedición de los judíos, ni ninguna amenaza de los romanos iba a hacer que estos hombres se detuvieran. De hecho, más adelante en Hechos capítulo 2, versículo 14, se nos dice que Pedro se pone en pie junto con los otros 11 y empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entre esos 11, amados hermanos y amigos, estaba Andrés, el apóstol. Ahora él estaba contemplando que el grupo de los apóstoles estaba unido, poniéndose en pie junto con él para predicar el Evangelio de Cristo a miles de judíos que habían llegado a adorar a Jerusalén. Y entre esos otros 11 que estaban con Andrés, estaba Pedro, aquel que él corrió y lo trajo a Jesús, aquel con el que él estaba pescando y dejaron sus redes para seguir a Jesús. Él ahora estaba viendo a su hermano abrir las llaves del reino con la predicación del Evangelio e iniciar la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés. Así que hay 3 cosas que a manera de conclusión debemos de recordar. Que Andrés nos muestra realmente qué hace alguien que quiere ser un discípulo de Jesús. Él era un hombre de carne y de hueso, sin duda alguna, pero él supo reconocer lo que debía de hacer. Vamos a ver que Andrés, teniendo necesidades,
Cuando Jesús le llama, él atiende a lo que Jesús le está pidiendo inmediatamente. Y vamos a ver que las circunstancias no vienen a detener lo que Andrés quería hacer para agradar a su maestro. Y ahora él está viendo el comienzo de una obra que cambió el rumbo de la humanidad. Y él está viendo a su hermano predicando frente a miles. Y fue un hombre que hizo grandes cosas por la iglesia del Señor. La invitación en esta mañana es a que reflexionemos realmente cómo hemos estado viviendo nuestra vida. Andrés, un hombre con debilidades, con decisiones duras de tomar, supo marcar un buen camino que podemos seguir. Sigamos hoy a Jesús y obedezcámosle. Esa es la invitación real de esta mañana. Y finalmente, si usted desea hacer cambios en su vida, si usted desea manifestar que hay algo que tiene que corregir, o que hay algo de lo cual usted quiere arrepentirse delante de Dios, póngase de pie y vamos a orar con usted, no para que nosotros le veamos, sino como una actitud de humildad ante Dios, mostrando que hay algo de lo que ha aprendido en esta mañana que usted quiere poner en práctica en su vida, de que quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, es más, que necesita ser un mejor discípulo de Jesús. Esa es la invitación en esta mañana. Hay algunas personas que se han puesto de pie. Si lo está dudando, no lo dude. No lo dude. Eso es lo que Dios quiere de usted hoy. Los hombres no hacemos nada con verle. Nadie va a juzgar. Aquí la idea es ser honestos delante de Dios con eso que puede sentir usted en su corazón. Vamos a hacer una oración por estas personas que se han puesto de pie. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esos grandes hombres de la Biblia, los apóstoles que nos dejan enseñanza. Pero gracias, Señor, porque así como ellos tuvieron una mente para poder decidir, para tomar decisiones, nosotros también la tenemos. Y tenemos la oportunidad de hacerlo y se nos ha hecho el llamado por medio de la palabra en este día. Rogamos ahora, Señor, por estas personas que se han puesto de pie. Ayúdalas, Señor, fortalécelas. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo un mejor camino delante de tu presencia. A ser esos discípulos que, al igual que Andrés, después de que todo parecía perdido, al ver a Cristo resucitado, permaneció firme e inició esta iglesia hermosa que es la iglesia de Cristo. Fue parte de esos que lo presenciaron y fueron siervos tuyos. Queremos ser así como Él, porque Él quiso ser como Cristo y nosotros queremos ser como Cristo. En tus manos nos ponemos, Señor, rogamos por tu ayuda para ser mejores. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga.